Déjeme decirle que por los últimos domingos iniciamos una serie de sermones acerca del crecimiento que una persona tiene en su relación personal con Cristo, o como nosotros le hemos puesto a esta serie de sermones, crecer como un discípulo, crecer como un seguidor de Jesús. Y la misión de nuestra iglesia, lo que nos emociona, lo que nos apasiona, es contarle al mundo la verdad del Evangelio. Y el Evangelio no es algo que simplemente es, bueno, con el Evangelio salvo mi vida del infierno, me voy al cielo y ya está. No, el Evangelio es tan profundo porque en el Evangelio descubrimos cómo esta nueva naturaleza que Dios le da a los creyentes, cómo nosotros podemos crecer en esa nueva naturaleza. Y lo hacemos siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Así que los últimos domingos estuvimos considerando una gran pregunta y era: ¿a quién estamos siguiendo? Y estuvimos viendo un poco el carácter de Cristo. Vimos el carácter de Cristo, vimos quién es este personaje que aparece en la Biblia, que no es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre. Y el domingo pasado algunos de ustedes dijeron: ay, pastor, hoy nos ha abofeteado con el sermón. Y no es que los quise abofetear con el sermón, es que la grandeza y la magnitud de Cristo es tan grande que nosotros solamente podemos llegar a Él con un corazón humilde. Y después de estar considerando esta pregunta de quién es Cristo, vamos a estar pasando ahora en esta serie de sermones a responder otra gran pregunta del discipulado. La primera es: ¿a quién estoy siguiendo? Pero la segunda pregunta es: ¿cómo es que Cristo llama? ¿Cómo es que yo puedo convertirme en un discípulo de Jesús? ¿Cómo es que yo puedo convertirme en un seguidor de Cristo? Y quizás vienes hoy y tienes un montón de ideas. Bueno, yo puedo ser un seguidor de Cristo si voy a la iglesia, si hago esto, si hago el otro. Y son todas concepciones que quizás tienes en tu mente, pero te invito hoy a que veamos de la misma boca de Jesús cómo es que Él llama a las personas a ser sus discípulos. ¿Cuál es el requisito que Cristo pide para que tú puedas ser un seguidor de su persona y de su causa? Por eso te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, el Evangelio que hemos estado considerando en todos estos domingos, y vamos a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 15. Lucas capítulo 15. En tu Biblia o en la Biblia que quizás tomaste al ingreso de la iglesia, encontrarás que en el Nuevo Testamento está el libro o el Evangelio de Mateo, de Marcos, y el tercer Evangelio es el Evangelio de Lucas. Y ahí es donde quiero que abramos nuestras Biblias en el día de hoy. Antes que comience con la exposición de la palabra, te pido te tomes un momento, le pido amablemente, tómese un momento, fíjese tu teléfono celular, póngalo en modo silencioso, sáquele las alarmas que haya puesto, porque vamos a tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios. Para los nietos y los hijos vale ayudar a los padres y a las abuelas a cómo sacar también, cómo ponerlo en modo silencioso, porque a veces no saben y sigue sonando el teléfono, pero vale hacerlo. Bueno, Lucas capítulo 15. Hoy tenemos una historia fascinante que Jesús contó. Pero quiero que antes de ver la historia veamos un poquito el contexto de lo que está pasando. Para el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, Jesús ya se ha determinado a cumplir la misión que el Padre le ha dado. En el capítulo 9, en el verso 51, hay un quiebre en el Evangelio porque nos dice que Jesús se resolvió, dispuso su rostro, dice otra versión. Se resolvió a ir, ¿a dónde? Hacia Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? En Jerusalén Jesús tenía que cumplir con la obra que el Padre le había encomendado. Y esto era nada más y nada menos
que dar su vida en la cruz por los pecados de la humanidad. Y al tercer día tenía que resucitar. Pero Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Así que del capítulo 9 en adelante, si ustedes leen el Evangelio, van a ir viendo que la opresión y la oposición al ministerio de Cristo va a ir en aumento, cada vez más fuerte, cada vez más evidente. Y los principales opositores del ministerio de Cristo son los fariseos. Esta clase religiosa, los fariseos, los escribas, esta clase que eran doctores de la ley, eran conocedores del Antiguo Testamento, eran los que más se oponían al Hijo de Dios, al Mesías. Y vamos viendo cómo esa oposición va creciendo hasta que llegamos al capítulo 15 y ya la oposición es bien fuerte. Lucas 15, versículo 1 dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Mire qué interesante. En la época había una cosmovisión, una forma de entender el mundo que estaba basada en dos grandes principios: honra y vergüenza. La gente vivía su vida para alcanzar honra. Por eso los hijos trataban de honrar a los padres, trataban de ser buenos estudiantes, trataban de ser obedientes porque querían ganar honra. Quien más honra tenía era una persona que tenía más recursos, más posibilidades, más entradas en las distintas redes sociales que había en la época. Por el contrario, si yo hacía cosas que me traían vergüenza a mí mismo, lo que yo estaba haciendo era bajar mi posición social en esa pirámide de la construcción societaria de la época. En otras palabras, la gente vivía para alcanzar honra y trataba de cuidarse de no hacer nada que les fuera a traer vergüenza, porque si hacía algo que les trajera vergüenza, lo que pasaba con esa persona es que caía en lo más bajo. Ya nadie los miraba, ya nadie quería tener ni trato, ni negocio, ni nada. Por ejemplo, si un joven venía muy bien en su vida y de repente hacía algo malo, deshonraba a sus padres, bueno, la otra familia que quizás tenía una hija que decía, es un buen candidato este joven para casarla a mi hija, decía, ahora no le doy mi hija, ahora no le doy nada. Entonces ese joven perdía esa posibilidad. Honra y vergüenza, así estaba basado el sistema. Ahora el problema está que uno ganaba honra de acuerdo con la gente con la que se juntaba. Si me junto con los poderosos, si me junto con gente honrada y decente, entonces gano honra. Pero si me junto con gente que está llena de vergüenza, entonces tomo su vergüenza también. Y el problema de Lucas 15 es que Jesús venía con un mensaje de redención. Jesús va a decir en Lucas en el capítulo 19, en el verso 10, que Él ha venido a buscar lo que se ha perdido. Jesús dijo, no he venido al mundo a llamar justos al arrepentimiento, sino ¿a quién? A pecadores al arrepentimiento. Así que inevitablemente el mensaje de Jesús a quien atraía a las personas que se daban cuenta que estaban en una condición de pecado. Así que los cobradores de impuestos, estos traidores a la patria de Israel, que habían sucumbido a la opresión de Roma y le cobraban impuestos a sus propios compatriotas, esas eran las personas que venían y se juntaban a escuchar a Jesús. Prostitutas venían a escuchar a Jesús. Personas que nadie quería juntarse, que nadie pensaría, yo me quiero juntar con estas personas. Esos eran los que iban ahí. ¿Y cuál es el problema? Los fariseos empezaron a murmurar. ¡Ja! Claro, como ya le habían dicho a Jesús que lo que él hacía, el poder que él tenía para sanar a enfermos y todo eso, no venía de Dios, según los fariseos, venía del diablo. Entonces los fariseos pensaban, claro, como este hombre viene del diablo, entonces por eso se junta con la gente del diablo. Y los fariseos decían, nosotros no nos vamos a juntar con esa gente. Entonces Jesús cuenta 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, de la dracma perdida,
y la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Y es esa parábola que quiero que hoy estemos viendo en esta mañana. ¿Qué es una parábola? Bueno, una parábola es un instrumento literario que tenían los rabinos de esa época, los maestros de esa época, para transmitir grandes verdades en una forma que la gente la entendiera, pero en una forma no solamente que tocara el intelecto, sino que tocara también mi corazón, que yo pudiera sentir y vivir esa enseñanza que se quería transmitir. Y no era solamente un instrumento para decir, bueno, vamos a hablar en parábolas para que la gente entienda, la gente común entienda. No, había grandes debates de grandes eruditos de la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, que utilizaba parábolas para compartir y debatir grandes puntos y enseñanzas bíblicas. Y Jesús, como un maestro de la época, él también usa parábolas. Y vamos a ver cómo Jesús responde frente a los fariseos que lo están acusando de decir, usted se junta a Jesús con gente pecadora. Empieza así la parábola del hijo pródigo, o quizás en su Biblia dice la parábola del padre que ama, o quizás en su Biblia dice la parábola de los dos hijos. Y ya vamos a ver por qué tiene tantos nombres. Dice así la palabra de Dios en el versículo 11. Lucas 15, versículo 11. También dijo Jesús, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Déjenme que empiece diciéndoles esto. ¿Cómo Jesús empieza a contar esta parábola? Esto que acaba de pasar ahí es una gran vergüenza. ¿Se acuerdan honor y vergüenza? Esto que está pasando aquí es una gran vergüenza. Que un hijo venga a decirle a su padre en la época. El padre era el pater familias, era el jefe de la casa, era el que debía darse honor. En Deuteronomio, en el capítulo 29, Dios había puesto una ley que decía que si un hijo era rebelde y traía deshonra a su padre y no se lo podía corregir, que lo sacaran afuera y lo apedrearan. Ir en contra de la voluntad de un padre era un pecado que se pagaba con la vida en el Antiguo Testamento. Y Jesús nos cuenta la historia de este joven, ni siquiera el mayor, que era el primogénito. En la época una herencia se dividía 2/3 para el varón primogénito y el otro tercio para el hijo menor. Este no es el hijo mayor, es el hijo menor, que viene y tiene la osadía de decirle a su padre, Padre, tu vida no me importa en lo absoluto, lo único que quiero es tu dinero. Esto es una cachetada en la cara del padre. Ahora, lo que es más sorprendente es cómo responde el padre. El padre, en vez de ponerlo en su lugar y decirle, a ver, señorito, ¿quién se cree usted que es? Que todavía no estoy muerto para que me pida la herencia. ¿Qué hace? Le reparte la herencia. Y le da a este joven un pedazo. Y dice la palabra de Dios que le da al otro hijo, lo que le corresponde al otro hijo. Ahora, esto es una situación tremenda. Porque este padre tiene 2 hijos ingratos. Uno tiene la osadía de venir a pedirle la parte de su herencia. El hijo mayor no tiene la valentía para pedirle eso al padre, pero al momento de la repartija yo también quiero mi parte. Y le repartió sus bienes. ¿A quién le repartió sus bienes? A los 2. Tanto al mayor como al menor. Sigue la parábola y la historia. Versículo 13. Este hijo menor, ¿qué hizo? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Fíjense esto, este hijo no trabajó jamás para obtener la herencia que recibió. La herencia es algo que recibimos en gracia. Es algo que nuestros padres trabajaron muy duro y a que nosotros nos cayó ahí de milagro. Yo no trabajé por la herencia que recibo. Y este hijo lo que hace es se pone a despilfarrar, se pone a gastar lo que su padre con tanto sudor y lágrimas consiguió a lo largo de su vida. ¿Y cómo se lo pone a gastar?
viviendo perdidamente, viviendo licenciosamente. Este hijo dijo, yo quiero encontrar gozo, yo quiero encontrar felicidad, tomaré el dinero de mi padre y viviré mi vida sin darme límite alguno. No quiero estar más ahí en la casa de mi padre que me pone reglas, que me dice no hagas esto, que voy a trabajar. No quiero hacer eso. Quiero encontrar placer para mi vida y tomó los recursos de su padre y los malgastó en cuanto placer quiso. Y vamos a ver después qué clase de placeres este joven tomó cuando hay una confrontación con el hijo mayor. Pero este joven estuvo gastando su dinero en fiestas, con prostitutas. Es una persona que dijo, me voy a dar cuanto placer mi carne desee. Viviendo perdidamente, versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, se acabó el dinero. Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hay algo que el hijo menor no sabe, y es que lo recibió de gracia, pero cuando se le acabó eso, él no sabe que él no está al control de su vida. Y viene una gran hambruna que en el pensamiento de Lucas es algo que el hijo menor no puede controlar. Él no puede controlar las fuerzas del tiempo ni el clima. Y dice que llegó una gran hambruna y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este hijo se fue muy lejos. Para un judío, irse de la casa de su padre significaba que había deshonrado a tal punto a su padre que ese hijo se consideraba muerto. Incluso hasta la familia tenía un pequeño como funeral cuando eso pasaba. Porque decían, este hijo ha traído tanta vergüenza a la familia que está considerado como muerto. Y este joven se va a un país bien distante que para un judío mezclarse con los gentiles era una gran ofensa, era una gran vergüenza. Y no solamente hace eso, sino que malgasta la fortuna de su padre en bienes y placeres licenciosos. Pero no solamente eso, sino que, ¿qué dice ahí la Biblia? Que se arrimó con los ciudadanos de aquel país. Es decir, su identidad como hijo desapareció. Empezó a tomar la identidad de la gente con la que él vivía. Ahora fíjense esto, hay una gran hambruna, se le acabó el dinero y ahora ¿qué hago? En esa época no había Uber, así que no podía manejar un Uber. Y había hambre. ¿Qué hizo? Habló con una de las personas y le dejaron que apacentase a los cerdos, que cuidara a los cerdos. Otro detalle, lea Levítico capítulo 11 y se va a dar cuenta de esto. Para los judíos, en el Antiguo Testamento, el cerdo era un animal impuro. Era un animal que no podía el pueblo de Israel comerlo. ¿Qué va a hacer el hijo ahora? ¿Va a cuidar qué? Cerdos. Lo que nos está diciendo el autor es que no solamente nos quiere mostrar su necesidad, sino que el haberse alejado de su padre, el haberse ido de su padre, su propio pecado lo lleva a una posición donde su identidad como hijo se pierde y donde él comienza a hacer cosas y sigue haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, a tal punto que él mismo se contamina. Empieza a apacentar cerdos. Había otro problema en la época con los cerdos, y es que era el trabajo más bajo que un judío podía tener en la época. En otras palabras, lo que el autor nos está diciendo, esta persona cayó en lo más bajo que usted puede pensar. Y usted dirá, bueno, ¿cuán bajo cayó? O dice, bueno, ahí ya terminó. Ya más abajo de esto, esta persona no puede caer. Pues está equivocado. Siguió cayendo más para abajo. Versículo 16. Estaba cuidando ahí a los cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ¿qué dice? Pero nadie le daba nada. ¡Wow! Yo quiero que entendamos esto en la mente de un judío del primer siglo. No solamente el hijo pródigo está cuidando cerdos que son animales impuros, sino que ahora un cerdo
que es un animal impuro delante de los ojos de Dios, tiene mejor comida y alimento que Él mismo. ¡Qué bajo! ¡Qué cayó! Y en el momento de su más grande necesidad, cuando un cerdo tiene más derechos de lo que él mismo tiene como hijo, busca ayuda en ese país extranjero. ¿Y qué le dice la gente? Nadie le daba nada. ¿Sabes qué? Cuando nosotros huimos de la gracia de Dios, cuando nosotros escapamos de la gracia de Dios, queremos malgastar todos los regalos que Dios nos ha dado. Queremos malgastar nuestra salud, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras fuerzas en conseguir placer para nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Cuando se te empieza a acabar el dinero con esos amigos con los que haces fiestas, cuando se te acaba la salud, cuando se te empiezan a acabar esas cosas, ¿sabes qué va a pasar en el mundo? Nadie te dará nada. Porque el mundo y el pecado y el diablo solo quieren tomar y tomar y tomar de ti, pero jamás te darán nada. El alcohol puede darte la satisfacción momentánea de olvidarte de tus problemas mientras te dura el estado de ebriedad. Pero ¿sabes qué va a pasar? Ese estado de ebriedad pasará. ¿Y qué tendrás al final de eso? Absolutamente nada. No tendrás nada. La droga que puedas usar te puede dar una escapatoria transitoria de una realidad a la que tú no quieres ver. Pero ¿sabes qué va a pasar cuando se vayan los efectos de esos estupefacientes? Volverás con las manos vacías porque los problemas siguen ahí. Porque sigues comiendo y sigues deseando comer lo que comen los cerdos. Porque te encuentras lejos del único que puede satisfacer tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando pasen los años de tu juventud? Cuando tu belleza se esfume. Como un copo de nieve se esfuma cuando cae en la palma de tu mano. ¿Qué vas a hacer cuando se vaya tu belleza? ¿A dónde vas a ir corriendo? Sabes que nadie te va a dar nada. Esa es la realidad del mundo. Esa es la realidad del pecado. Lucas quiere mostrar que una persona lejos de Dios se encuentra en el punto más perdido de su vida. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Versículo 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Llegó un punto en la necesidad de este hombre que Dios le dio la posibilidad de volver en sí mismo y decir: ¿qué estoy haciendo? Y de acuerdo a la literatura del Antiguo Testamento, uno no puede arrepentirse a menos que Dios le dé la capacidad para pensar y convencerlo a uno de pecado. Pero eso no es no solamente el todo, sino que usted y yo tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos. Tenemos que tomar la decisión, cuando Dios nos da la posibilidad de ver nuestro pecado, entonces yo tengo que ver qué hago con eso. Y dice la palabra de Dios: y volviendo en sí mismo. Dijo: ¿cuántos trabajadores hay en la casa de mi padre que tienen de comer y yo aquí estoy muriendo de hambre? Lo que vamos a ver a continuación es el paso al arrepentimiento que va a dar el hijo pródigo. En primer lugar, vuelve en sí mismo. Es un acto de Dios. Porque si hasta ahí no había vuelto en sí mismo, ¿quién lo iba a hacer volver en sí mismo? Nadie. Pero Dios lo convence de su pecado. Y lo primero que hace es reconoce su realidad, reconoce su necesidad. Y se da cuenta que está alimentando cerdos. Yo no sé si a ustedes alguna vez le pasó que después de vivir una vida de rebelión con Dios, en algún punto de su vida usted de repente se despertó y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Nunca le pasó? ¿Cómo llegué hasta aquí? La peor cosa que nos puede pasar es que seamos enfermos que no reconozcan su enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque un enfermo, cuando reconoce su enfermedad, ¿a dónde va? Al doctor.
Pero si yo no me reconozco enfermo, ¿a dónde voy a ir? A ningún lado. A ningún lado. Y eso nos pasa todo el tiempo. Mire, usted tiene diabetes, tiene que... No, yo no tengo diabetes, yo no tengo nada, no quiero ir, pero sí la tiene. ¿Pero qué hacemos? Nos negamos, no tengo diabetes, no tengo esta enfermedad, no la quiero tener. Hasta que yo no lo acepte y diga, tengo esta enfermedad, no puedo ir a buscar la medicina y el tratamiento. Volvió en sí mismo y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lo que el hijo está diciendo es, Dios me ha dado la capacidad de entender mi realidad, pero me doy cuenta que en primer lugar he violado la ley moral de Dios. Él no dice, bueno, Padre, he pecado contra ti. No. He pecado contra el cielo y contra ti. Todo pecado, en primer lugar, es una ofensa frente a Dios y luego frente a los demás. Pero número 3, ¿qué hace? Dice, me levantaré e iré a mi padre. Una persona que está arrepentida no está pensando en decir, bueno, estoy aquí entre todos estos cerdos, ya no quiero vivir más, quiero tener una mejor condición de vida. Así que voy a volver a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, perdóneme y devuélvame todo lo que tenía. Una persona arrepentida no está buscando estatus o posición. Una persona arrepentida se ha dado cuenta que ha violado la ley de Dios y lo único que desea es tener paz con la persona de Dios que ha ofendido. Y así lo hace el hijo pródigo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Lo que el hijo seguía pensando es, bueno, ya no puedo ser más un hijo porque he muerto para mi familia, pero quizás me permitan ser un trabajador y de ahí yo pueda demostrar lo arrepentido que estoy y de ahí yo pueda demostrar que en realidad he cambiado. Versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y escuchen esto, y corrió y se echó sobre su cuello. La figura del padre está representando la figura de Dios. En la época, un hombre honorable no corría por las calles de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque si corría se le veían las piernas. Y eso era algo deshonroso en la época. Entonces los hombres de autoridad, los hombres de honor, caminaban muy galantemente siempre. ¿Qué hace el padre? Lo ve al hijo que viene y ¿qué hace? Sale corriendo. Cuando los fariseos estaban escuchando esto, decían, este hombre es de lo peor. Porque no solamente que no pone a los hijos en su lugar, sino que no tiene ninguna honra, sale corriendo y se le ven las piernas ahí mientras corre para ir a abrazarlo a este hijo que ha hecho tan mal. Eso es lo que pensaban los fariseos que estaban escuchando la parábola. Ahora el padre sale corriendo. ¿Y qué le dice el padre? Bueno, a ver qué tienes para decirme. A ver qué tienes que decir en tu defensa. ¿Qué hace? Lo abraza, lo besa, dice, se echa sobre su cuello y le besa. Ahora déjeme recordarle algo. El hijo estaba vestido con todas estas ropas andrajosas de estar cuidando los cerdos. No sé si alguna vez usted ha estado cerquita de los cerdos, pero tienen un aroma muy distintivo, para decirlo de esta forma. Y quien trabaja con los cerdos, se le pega ese aroma. Se le pega todo eso. Este padre no solamente que sale corriendo a abrazar al hijo, sino que lo abraza con toda esa suciedad que él tenía. Yo me acuerdo, venía de jugar un partido de fútbol, todo transpirado, después de estar ahí embarrado en la cancha de fútbol, en el campo de fútbol, en los campamentos, y venía y la veía a mi esposa y decía, amor, dame un beso. Y mi esposa salía corriendo. ¿Ah? Salía corriendo. Pero no es lo que hace el padre aquí. El padre en vez de salir corriendo, lo abraza al hijo, se echa sobre su cuello y le besa. Versículo 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios siempre, siempre, siempre otorga perdón. Siempre. He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Versículo 22. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzada en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Miren qué notorio es esto. Estar en ese encuentro tremendo, el padre está abrazando al hijo, el hijo está arrepentido, he violado la ley de Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. El hijo no viene diciendo: padre, la verdad que, bueno, en realidad si me fui y me aparté y hice todo esto porque usted no me crió bien, es porque usted no me dio las enseñanzas que necesitaba. No. Este joven viene arrepentido diciéndole: no soy digno de ser tu hijo. Eso nos muestra arrepentimiento. Ahora, ¿qué es lo que el hijo había pensado decir? Después de eso el hijo había pensado decir: hazme uno de tus jornaleros, ¿verdad? ¿El padre lo dejó de decir eso? No. ¿Saben por qué? Porque cuando hay arrepentimiento es la gracia de Dios la que nos perdona. Y nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor y el honor que Dios le da a sus hijos. Es la gracia de Dios incomprensible la que toma el corazón de una persona arrepentida y ¿qué hace? Y la transforma. Por eso es que el hijo nunca le pudo decir: hazme como uno de mis jornaleros. Porque no hacía falta. Porque la gracia de Dios lo cubría todo. ¿Qué pasa? Traigan un vestido. Le cambian esas vestiduras andrajosas que tenía de esa vieja vida pasada. Nos habla de un cambio de identidad. Pónganle zapatos en los pies. ¿Saben por qué? Porque solamente los siervos andaban descalzos en la época. Pero los hijos de los hacendados, ellos andaban con zapatos. Y pónganle un anillo. El anillo habla de la autoridad que tenía esa persona en la familia, para representar la familia. En definitiva, lo que está haciendo con el padre y con el hijo es restaurarlo a ese estatus de hijo que tenía antes de haberse separado del padre. Lo restaura. Porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Se había perdido y ¿qué? Es hallado. ¿Quién lo encontró? El padre lo encontró. Y comenzaron a regocijarse. Ahora la historia sigue. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa. Yo les quiero mostrar esto que para Lucas es tan importante. El hijo mayor no está con el padre. ¿Dónde está? En el campo. ¿Dónde está? Afuera. Los dos, tanto el hijo pródigo, el hijo menor, regresa al padre, y el hijo mayor también va a hacer un regreso al padre. Porque el hijo mayor está trabajando en el campo. Él también va a hacer un regreso al padre. Vamos a ver cómo es el regreso del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Eso se puede traducir: tu padre está festejando que ha recibido a su hijo y ahora hay paz entre el hijo y el padre. Lo que se estaba celebrando en esa casa era la misericordia y el amor tan grande del padre, que en una cultura donde la vergüenza se pagaba con la muerte, había tenido la misericordia de traerlo de nuevo este hijo a la casa y tener paz con este hijo. Versículo 28. ¿Qué pasó con el hermano más grande? Entonces se enojó y no quería entrar. No quería entrar. Vamos a ver por qué se enojó. Está ahí. Viene del campo y no quiere entrar. ¿Quién lo sale a buscar? ¿Quién lo sale a buscar? El padre.
La figura del Padre es tan importante en este pasaje porque nos muestra el accionar de Dios. Dios siempre es el que sale a buscarnos. Nosotros nunca vamos a buscarlo a Dios. Es Él el que sale a buscarnos. Sale a buscar tanto al que se ha metido en los placeres del pecado más profundo como aquel que está tan metido en su propio orgullo, en el orgullo de su propia justicia. Dios los busca a los dos. Y sale a buscarlo al hijo mayor. Salió por tanto su padre, ¿y qué dice? Y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Fíjense algo, el hijo mayor no se dirige al padre como padre. Algo que todo hijo respetuoso siempre haría. Nunca se le acercaría al padre diciéndole, hey dude, how are you? No. Hey buddy. No. No funcionaba así. En la época, cuando uno se refería al padre, siempre le ponía el título, padre. Cada vez que decía padre, reconocía su autoridad, reconocía su ascendencia. ¿Cómo se dirige el hijo mayor al padre? No le dice padre. Le dice, mira, vamos al punto aquí. He aquí tantos años que yo te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Así que ahora mi hijo mayor es perfecto. Así que jamás usted desobedeció, hijo. No, yo jamás te he desobedecido. Jamás. El hijo mayor está tan orgulloso de su propia justicia que incluso se hace él un mentiroso. Porque la Biblia es clara y nos dice que todos hemos pecado y hemos caído fuera de la gloria de Dios. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. El hijo mayor está representando una persona que piensa que su justicia lo va a salvar. El hijo mayor representa el orgullo de alguien que dice, pastor, yo nunca tomé, yo soy fiel a mi esposa, yo jamás he hecho nada malo, no he matado a nadie. Esa persona que dice, ¿yo de qué me tengo que arrepentir? Si soy un buen ciudadano, tendré mi cosita aquí por allí, pero soy una buena persona, jamás he desobedecido. El hijo mayor está tan metido en su pecado como el hijo menor. El hijo menor está preso de los placeres del pecado, pero el hijo mayor está preso del orgullo de su propia justicia. Jamás te he desobedecido. Ya empezó mintiendo el hijo mayor. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esto se pone incluso más, como que uno dice, ¿cómo? Ahora, en realidad lo que el hijo mayor le está diciendo al padre es, usted, Señor, se tiene que arrepentir y me tiene que pedir perdón a mí. Porque yo lo he servido todos estos años. Lo mínimo que usted podría hacer, padre, es haberme dado un cabrito para que lo coma. ¿Y sabe qué? Para que lo coma no con usted, ni con el otro que se dice ser mi hermano. Para que yo lo coma con mis amigos. El hijo mayor no quiere saber nada de tener una relación con el padre. No se refiere a él como padre. Él también tomó su parte de la herencia. Y ahora, como si esto fuera poco, le dice el padre, usted se tiene que disculpar conmigo. Este personaje nos está mostrando una actitud muy común de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros le dijimos a Dios, Dios, estoy haciendo bien las cosas y así es como me pagas? Con esta prueba, con esta enfermedad, con esta dificultad. Dios, usted se tiene que arrepentir. Usted es el que me tiene que venir a pedir perdón a mí, que yo he hecho tantas cosas por usted. No, en realidad, si hay un Dios, bueno, Dios tendría que... Yo soy una buena persona. Si hay alguien que tiene que pedir perdón en la vida es Dios. ¿Por qué Dios permite que haya tanto mal? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? Él tiene que arrepentirse, Él me tiene que pedir perdón a mí. Esa es la actitud del hijo mayor. Pero cuando le pide el cabrito para gozarse con sus amigos, versículo 30, pero cuando vino tu hijo, fíjense el hijo mayor, no le dice cuando vino mi hermano. ¿Se dieron cuenta? Cuando vino tu hijo, no quiero tener nada que ver con él, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras,
has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor tiene un gran problema. Y su problema es que él piensa que todo gira alrededor del mismo. Entonces interpreta todo lo que el padre hace de acuerdo a su forma de pensar. Él dice, yo quiero un cabrito para mí. En realidad yo soy el que he trabajado. En realidad, yo. Lo que el padre está celebrando y lo que la aldea está celebrando es la misericordia del padre. No es, vamos a celebrarlo a este pecador que ha venido. Están celebrando el amor infinito del padre. Sin embargo, él, el hijo mayor, lo toma como diciendo, le mataste un corderito, el mejor corderito se lo mataste para él. ¿Cómo le contesta el padre? Si hubiera sido un padre latinoamericano, ya estaría el cinturón ahí dándole. La madre hubiera traído la chancla, estaría volando una chancla por el aire y el hijo mayor estaría corriendo. Ay, pero nuestro Dios es tan paciente, tan paciente. Mire cómo le contesta. Él entonces le dijo, hijo. El hijo mayor no le dijo al padre, padre. No lo honró al padre. Cuestionó su carácter, cuestionó su integridad. Pero ¿qué hace el padre? Se refiere al hijo con toda integridad y toda dignidad. Hijo. Y la palabra en griego es como decir steknon, es decir, hijo pequeño. Hijito. Hijito, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo que el padre le está diciendo es que si tú en realidad quieres tener una relación conmigo, aquí he estado siempre. Y todo lo que tengo puede ser tuyo si tan solo tú quisieras tener una relación conmigo. Versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Lo que el padre le dice es, estás metido en la amargura de tus propias obras. Tengo tanto para darte, pero solo puedes acceder a eso a través de mi misericordia y de mi gracia. Ahora que quede bien claro, hijo, te trato bien, pero este banquete lo tenemos que celebrar. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir en las otras parábolas, hay más fiesta y más gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente que cuando un montón de justos viven sus vidas pensando que ellos son justos. Hay gozo en el cielo cuando hay alguien que se arrepiente. Hay gozo en el corazón de Dios cuando Dios ve que alguien se arrepiente y se tira a la misericordia de Dios. ¿Cómo termina la historia? ¿Habrá entrado el hijo mayor al banquete o no? Me gusta mucho el doctor MacArthur, que hace una buena distinción. Hay 8 estanzas para la historia del hijo menor. Hay 7 estanzas o 7 unidades para la historia del hijo mayor. ¿Por qué? Porque deja un final inconcluso que Lucas va a contestar al final del Evangelio. ¿Habrá entrado el hijo mayor o no? Lo vamos a ver al final de la prédica. Saquemos ahora 3 enseñanzas que podemos llevarnos a casa de esta historia. Si nos preguntamos por qué el amor de Dios es tan incomprensible, ¿por qué el amor de Dios nos genera tanta contrariedad? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque el amor de Dios soporta la rebeldía de nuestro pecado. ¿Ven el carácter del Padre soportando la insolencia de sus hijos? Dice en Romanos en el capítulo 3, en el verso 25, que el Señor mandó a Cristo para que fuera el sacrificio perfecto, habiendo pasado por alto, por mucho tiempo, ¿qué? La maldad y el pecado del hombre. Ahora en Cristo tenemos redención. En la epístola del apóstol Pedro surge la misma idea. En la segunda epístola del apóstol Pedro, el versículo 3, en el verso 9, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene paciencia. Algunos decían, ¿por qué Jesús no viene ya y consuma su reino y trae la justicia? Porque tiene paciencia. Tiene paciencia para que todos procedan al arrepentimiento. Dios es un Dios paciente. Ahora bien, nos fijemos en esto. Tanto el hijo menor como el hijo mayor, los dos estaban en una clara rebeldía
frente a la autoridad del Padre. Ahora dejemos que la palabra de Dios penetre nuestro corazón. ¿Te das cuenta en esta mañana que estás en rebeldía a la autoridad de Dios? ¿Te das cuenta en el día de hoy que nunca quisiste una relación con Dios, solamente querías sus bendiciones? A veces tengo gente que, ay, pastor, ore por mí, por esto, por el otro, por esta situación. Pero en realidad lo que están buscando no es tener una relación de intimidad con Dios. Lo que están buscando es, quiero solucionar este problema y salir adelante y ya. Ahora, ¿sabes qué? Dios en su misericordia lo puede hacer. Pero tu problema no es que estás enfermo. Tu problema no es que no tienes trabajo. Tu problema no es que quizás eres alcohólico. Tu problema no es quizás que estás lleno de odio en el corazón. ¿Sabes cuál es tu mayor problema? Tu mayor problema es el pecado y tu rebeldía a aceptar el gobierno de Dios en tu vida. Ese es tu mayor problema. Y tú puedes arreglar todo lo otro, puedes maquillar tu realidad, puedes dejar a tu esposa y buscarte una esposa, pero seguirás siendo el mismo de siempre, el mismo que se va muriendo. Y te das cuenta todos los días cuando te levantas, te sientes un poco más cerca de la muerte un día más. Y no quiero pensar en esto, entonces vas y haces esto, ocupas tu tiempo en 1000 cosas para no prestar atención a una realidad. Y es la realidad que sin Cristo, que sin Dios, estás como el hijo menor cuidando el hato de cerdos. Estás perdido. El amor de Dios es incomprensible porque Él en su paciencia no es la palabra que estoy buscando. Soporta nuestra maldad. Soporta nuestra maldad y nos sigue dando la posibilidad de que nos arrepintamos. En segundo lugar, el amor de Dios es incomprensible porque perdona la vergüenza de nuestro pecado. Dios quiere perdonar, pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento. Y hemos escuchado un montón de veces en nuestra sociedad, ve a los brazos de Jesús, Jesús te abrazará. Sí, Jesús te abrazará, pero te tienes que arrepentir de tus pecados. Nadie puede venir al Padre sin haberse arrepentido. Y lo que escuchamos hoy en día es como que, ay, estoy ahí como hijo pródigo y ya empiezo a ver que mi vida se está cayendo. Ah, pero Jesús te ama. Entonces, bueno, busco un poquito de esto para tener paz, un poquito de allá. Sería a veces como ir a llevarle un bistec al hijo pródigo cuando está ahí, ¿verdad? Con el hato de cerdos. Ah, bueno, puedo comer esto, así no voy a volver nunca. A veces las cosas más duras de tu vida, Dios las ha permitido para que caigas postrado y reconozcas que tienes que arrepentirte. No puede haber perdón de Dios si no hay arrepentimiento. No puedes llegar a Dios imponiéndole tu justicia. Y fijémonos el paralelo entre los dos hermanos. El hermano más joven, el que a nuestros ojos parece ser el más pecador, es el que termina ¿qué? Alcanzando perdón y misericordia. El hijo mayor, que a nuestros ojos lo vemos como, bueno, pero tiene razón lo que dice. Le trabajó todos estos años al padre y le va a hacer fiesta al otro. El hijo mayor no puede salir de la justicia de sus propias obras. Ah, yo he hecho bien las cosas. En realidad es Dios el que se tiene que arrepentir por lo que me ha hecho. ¿Sabes qué? Si tú estás peleando con Dios y tú tienes un corazón donde le dices, Dios, en realidad usted me tiene que pedir disculpas a mí por esto que me hizo vivir en mi niñez, por esto que me pasó aquí. ¿Sabes qué? Nunca probarás la gracia de Dios. Porque aquí el único que se tiene que arrepentir delante de Dios soy yo. Y hasta que no llegues a esa realidad, no puedes entender ni gustar el perdón de Dios. Ahora también arrepentirse, ya lo dije esto, bien rapidito lo digo, es cambiar de rumbo. No solamente decir, hoy, ¿cuántos jornaleros tienen mejor? Y bueno, me quedo acá y sigo con los cerdos. No, hay que emprender el camino a la casa. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección donde voy a otro lado. No le puedo decir a mi esposa, discúlpame por tratarte mal, y al otro día la vuelvo a tratar mal, y al otro día la vuelvo a tratar mal. No, no funciona así. Tiene que haber un cambio de rumbo, un cambio de rumbo.
Ahora quizás en esta mañana tenemos dos clases de personas. Tenemos personas que están llenas de vergüenza por los pecados que han hecho. Porque quizás le has dado tu vida al placer, al libertinaje de tus propios pecados. Y el mensaje de la palabra de Dios para ti hoy es: arrepiéntete. Y encuentra en Cristo misericordia y un amor que te restaurará. Pero arrepiéntete. Y quizás en nuestra audiencia hay hoy también personas que dicen: yo no tengo nada de que arrepentirme, pastor. Yo soy una buena persona. Para ti también el mensaje es: arrepiéntete. Con tus buenas obras no puedes ganarte el favor ni la salvación de Dios. Por último, ¿por qué el amor de Dios es tan incomprensible? Porque el amor de Dios llena de gozo a un pecador restaurado. Nos cuesta mucho entender esa idea, que Dios haga una fiesta por una persona que se salva, que cambia. Y saben que el hijo menor y el hijo mayor son dos representaciones de Israel. El hijo mayor está representando a los fariseos. A los fariseos que decían: ¿cómo puede ser que Jesús se junte con esta gente pecadora? Los fariseos pensaban que ellos merecían su salvación, que sus obras ameritaban que Dios les hiciera una fiesta. ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno eres! Esos eran los fariseos. Por otro lado, en Israel había otro grupo, los cobradores de impuestos, las prostitutas, los hombres pecadores. Ellos estaban reconociendo su necesidad de ser salvos. El hijo menor se entrega a la misericordia del Padre. Él no sabe si el Padre lo va a perdonar o no, pero se entrega a la misericordia del Padre. El hijo mayor se entrega a la justicia de sus propias obras. Ahora quiero que pensemos en esto por un momento. El mensaje de Dios en esta mañana para nosotros es un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento a la luz de que tenemos un Dios que nos ama profundamente. Ahora tú quizás dirás: bueno, pastor, pero yo ya tengo una relación con Dios, yo ya vengo caminando con Dios. ¿Sabes que a veces nos pasa a los cristianos que tenemos años que no somos el hijo mayor, pero empezamos a desarrollar algunas características del hijo mayor? Trabajamos en el ministerio y de repente nos empezamos a sentir con un sentido de: yo merezco algo aquí, ¿verdad? Yo hace mucho que estoy aquí. Entonces a mí, no, que me vengan a cambiar las cosas, no, a mí no. Yo estuve tantos años aquí y a mí se me tiene que respetar. Ajá. Y el hijo mayor. A veces nos pasa, hermanos, que vemos gente nueva que está viniendo a nuestra congregación. Y yo los veo todos los días. Y a veces nos pasa que en vez de alegrarnos porque viene gente nueva, me pongo más triste porque, bueno, no sé dónde están mis amigos y a dónde se fueron y ya no. Hay gozo en la presencia de Dios cuando los pecadores vienen al arrepentimiento. Si veo que la congregación crece, si veo que hay pecadores que vienen al arrepentimiento y no siento gozo en mi corazón, ¿saben qué está pasando? Me estoy agarrando de mis propias justicias. Me estoy agarrando de lo que yo me merezco. ¿Y saben qué nos empieza a pasar? Nos empieza a agarrar como una especie de amargura. Y nos hacemos amargos. Y vemos que Dios hace grandes cosas y nos resentimos. No quiero entrar ahí. No quiero ir al servicio. No quiero servir en la escuela bíblica. Porque ¿cómo puede ser que toda esta gente venga? En realidad Dios es el que me tiene que pedir perdón a mí. ¿Dónde está la gente que eran mis amigos? ¿Dónde están los que...? Cuando realmente estamos caminando con Dios, nos alegramos por lo que Dios hace. Tanto el hermano menor como el mayor, los dos estaban buscando gozo. Uno buscó el gozo en los placeres del mundo, el otro buscó el gozo en sus propias obras. Ahora, el único lugar donde usted puede encontrar gozo para su alma, ¿sabe dónde es? En la presencia de Dios. En tu presencia, dice el salmista, hay ¿qué? Plenitud de gozo. Si yo no tengo gozo en mi corazón, me tengo que preguntar, ¿estoy cultivando una relación con el Padre? ¿Estoy cultivando una relación con el Señor?